Monsieur le Président, membres distingués du Conseil de sécurité, et je vous remercie de cette opportunité de vous mettre à jour des derniers développements concernant la mise en œuvre de l'accord final de paix et des efforts en cours visant à consolider la paix en Colombie. Es un honor también estar aquí con la ministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia, y quisiera a través de ella reiterar el agradecimiento al Gobierno de Colombia por su apoyo continuo y colaboración con la misión de verificación. Saludo también la participación de manera virtual de Hilda Molano, representante de la coalición contra la vinculación de niños, niñas y adolescentes al conflicto armado en Colombia, Coalico. El reclutamiento infantil es ciertamente un tema de grave preocupación en Colombia. Mr. President, the Council has last met on Colombia days after the start of the crisis in Catatumbo. This was a major upsurge in violence that drew attention to serious deficits in peace implementation and launched a wide discussion in the country about peace-building strategies. In places like Catatumbo, Cauca, or Chocó, continued violence, insecurity, poverty, and illicit economies underscore how important it is to continue advancing in the implementation of the peace agreement and the transformation it provides for. It is in this context that the latest report of the Secretary General provides with a broad look at the state of implementation of the agreement and some considerations for the future direction of peace policies in the country. As stated in the report, Colombia, despite the many challenges still present, is a changed country today compared to the years preceding the signing of the peace agreement. The agreement brought to an end the largest insurgency in the country, which spanned decades. Conflict indicators, while steadily rising in recent years due to the expansion of other armed groups, remain far lower than during the height of the war. A more inclusive political system has emerged, and instruments were created to enable the country to tackle structural issues such as unequal land distribution and limited presence of the state throughout former conflict-affected areas. The laying down of arms by the former FARC-EP combatants was a historic step in their transition into civilian life. 8 years later, with the support of 3 consecutive governments, reintegration remains a priority, and the vast majority of those who lay down arms, more than 12,000 individuals, remain actively involved in the reintegration process. Looking forward, the priority must be to address the persisting difficulties they face, such as access to land, housing, and assistance to ensure that their livelihoods projects are sustainable over time. Of special concern is insecurity. 4 more combatants were killed since the issuance of the report, bringing the number to 23 this year. I condemn these killings and call again for strengthened protection for them. Mr. President, while many provisions of the agreements have a significant transformative potential, some are longer term in nature and are yet to be fully implemented. This is the case of the comprehensive rural reform, which seeks to address a long history of inequitable land distribution and rural poverty in conflict-affected regions. Despite the prioritization of the issue by the current government and the progress made to date in land adjudication and formalization, the overall implementation of the reform continues to fall short of the goals outlined in the agreement itself.
Illicit economies are intertwined with conflict in Colombia. Solving this problem is necessary for peace to be consolidated. The provisions of the agreement on the problem of illicit drugs have the potential to contribute to these solutions. Yet, the success of instruments such as voluntary crop substitution has been limited, including due to a lack of follow-through by the state with development assistance promised to peasants who voluntarily eradicated coca. It is noteworthy that a revived crop substitution program is part now of the government response to the crisis in Catatumbo, along with the delivery of community projects established under the peace agreement as development programs with a territorial focus, or PEDETs. Mr. President, members of the Council, the peace agreement created an innovative transitional justice system prioritizing truth, restorative justice, and reconciliation. One of its main pillars, the Special Jurisdiction for Peace, launched 7 years ago, has a critical role to play in facilitating the transition from conflict to peace. It has made historic advances in its indictments of perpetrators of the most serious crimes during the conflict. Thousands of victims have participated in its public hearings, where perpetrators have acknowledged full responsibility. Today, the expectations are mounting on the part of victims and Colombian society as a whole for the issuance of its first sentences. In this regard, I welcome the measures announced earlier this year by the jurisdiction to optimize investigations and expedite the issuance of restorative sentences. I trust that the government will step up its preparations to ensure that the conditions under which the sentences will be carried out are firmly in place. As mandated by the Council, the verification mission stands ready to monitor the compliance with the restorative sentences. Señor Presidente, distinguidos miembros del Consejo. Tras la dejación de armas de las antiguas FARC-EP, zonas del país que estaban bajo su influencia gozaron de un periodo de esperanza durante el cual sus habitantes pudieron experimentar algunos de los dividendos de la paz, tales como una mejora incipiente en la situación de seguridad, la llegada de inversiones al territorio y nuevas actividades económicas como el turismo, en áreas antes completamente inaccesibles. Desafortunadamente, en algunas de estas zonas, la situación se ha degradado de manera progresiva con la llegada de actores armados, nuevos o que ya existían, aprovechándose de la presencia limitada del Estado y buscando el control de las economías ilícitas. Las comunidades en estos territorios sufren los impactos del accionar de estos grupos y las consecuencias de vivir en zonas de disputa. El desplazamiento, el confinamiento, los asesinatos de líderes sociales y excombatientes y el aumento del reclutamiento de niñas y niños son hechos graves y ciertamente inaceptables. Para lidiar con estas situaciones, en Colombia se cae a menudo en la falsa dicotomía de escoger entre políticas de paz o políticas de seguridad. En las circunstancias de hoy, resulta evidente que llevar bienestar a estos territorios requiere de la complementariedad entre ambas. Las disposiciones de garantías de seguridad del acuerdo son esenciales para asegurar la prevención y la protección frente a fenómenos de violencia. La política pública de desmantelamiento de grupos armados ilegales y organizaciones criminales apenas empieza a ser implementada tras su adopción tardía en mayo del año pasado. La misión continuará apoyando el desarrollo de los pilotos de esta política ejecutada por el gobierno en los territorios. Hago también un llamado para implementar en los territorios el Plan de Acción Nacional sobre la resolución del Consejo de Seguridad sobre Mujeres, Paz y Seguridad, así como las disposiciones del capítulo étnico del acuerdo. Señor Presidente,
Históricamente, Colombia ha tenido una amplia trayectoria de búsqueda de resolución de conflictos armados a través del diálogo, con casos destacables de éxito, siendo el acuerdo final de 2016 el más reciente de ellos. La construcción de paz es un proceso complejo, de largo aliento y no lineal. Valoro la decisión de buscar la paz a través del diálogo, si bien los resultados de las iniciativas en marcha han sido limitados hasta la fecha. De cara al futuro, resulta fundamental priorizar aquellos procesos de diálogo con los actores que demuestren una real voluntad de paz y que pueda tener resultados tangibles para beneficiar a las comunidades. El respeto al derecho internacional humanitario es una obligación ineludible para todos. No se demuestra voluntad real de paz si se reclutan menores y asesinan liderazgos. No se demuestra voluntad real de paz si se extorsiona a comunidades. No se demuestra voluntad real de paz si se priva de la libertad a la población. Señor presidente, confiamos que en el tiempo que queda de su mandato, el Gobierno siga trabajando en espíritu de cooperación con la otra parte firmante del acuerdo y que logre alcanzar las metas de aceleración en la implementación del acuerdo que presentaron a este Consejo. Estoy convencido de que si se hubiera implementado el acuerdo de manera más profunda en los últimos 8 años, no tendríamos hoy situaciones como las que se viven en Catatumbo o Cauca. Aún se está a tiempo de utilizar el acuerdo como un instrumento vigente y necesario para superar estos casos y prevenir la repetición de ciclos de conflicto en Colombia. Distinguidos miembros del Consejo, a pesar de los avances y retrocesos, debo reconocer la resiliencia y persistencia de Colombia en su búsqueda de la paz a través de soluciones negociadas. La comunidad internacional siempre le ha correspondido con un apoyo permanente. De hecho, en estos días en los que el mundo lamenta el fallecimiento del Papa Francisco, es justo recordar que la paz de Colombia estuvo siempre en sus oraciones. Señor presidente, Colombia es sin duda un ejemplo que demuestra lo que se puede lograr cuando se conjuga la voluntad de las partes y de su sociedad con un amplio respaldo internacional. Y en un momento clave para la consolidación de la paz en Colombia y frente a los desafíos actuales, confío en que este Consejo seguirá reciprocando la voluntad de paz de los colombianos y las colombianas con el mismo apoyo unánime que le ha brindado a través de los años.